Las lecciones aprendidas básicamente las voy a enfocar en estos 4 puntos. El primero es desde un enfoque de generación y distribución. El segundo, amarrado a todo este tema intermodal, llamémoslo selección modal y asignación. Y amarrado a ese tema de selección modal y asignación, y viene ese capítulo económico, como bien lo decía Germán, es mirar el peso, la importancia que tiene el costo-efectividad y el análisis multicriterio y el costo-beneficio. Como bien lo mencionaba Jonathan, los ferrocarriles no solamente estaban trabajando desde 1920, sino desde 1870. Arrancan a trabajar en Colombia. Y digamos que tiene una historia bien interesante. Y hoy en día pues tiene una gran importancia. Y yo creo que también pasa lo mismo a nivel mundial con los demás ferrocarriles. Fíjense que a nivel mundial hay un gran interés por aumentar la participación del modo férreo en el transporte de carga y de pasajeros. Y básicamente los argumentos que uno ve en los artículos de la OCDE, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, BID, etcétera. Se le quedó ahí prendido como un menú, por favor. Sí, sí, va a abrir el puntero, Germán. Muchas gracias. Fíjense que básicamente los argumentos es que tienen mayor eficiencia energética, mayor seguridad vial, menores impactos ambientales. En Colombia, yo tengo acá 1.429 kilómetros de vías férreas operativas. Básicamente sumé Santa Marta, Chiriguaná, La Dorada y Pacífico y Bogotá, Belencito. De ahí están esos 1.429 kilómetros que pongo como operativos, de los cuales 245 kilómetros transportan el 99.95% de la demanda férrea. Si logramos aumentar o si logramos que los otros ferrocarriles transporten también carga, pues la eficiencia colombiana se va a incrementar. ¿Y a qué me refiero con eficiencia? Y miren esta gráfica que les estoy compartiendo acá. Esto es, la eficiencia a nivel mundial se mide en términos de millones de toneladas kilómetro por kilómetro construido. Y fíjense que Colombia está en el top 10. Entonces, ese es un gran primer mensaje que uno encuentra en los ferrocarriles. La operación que tenemos hoy en día es bastante buena en comparación a otros países y lo que les digo, deberíamos estar orgullosos porque estamos dentro del top 10. Y acá uno empieza a ver todo este tipo de leyendas urbanas y conceptos técnicos que se escuchan en la calle, y es que le dicen a uno, oiga, todos los ferrocarriles deberían ser de trocha estándar, por ejemplo, o todos los ferrocarriles deberían estar electrificados. Y digamos que ese es el secreto para que sean más eficientes. Pero si ustedes ven este top 10, básicamente Colombia con su trocha angosta tiene un desempeño maravilloso y pues básicamente no está electrificado. Y fíjense que, por ejemplo, en Suiza, que está de últimos acá en este escalafón, que igual también es muy eficiente, tiene trocha estándar y está electrificado. Entonces, básicamente ahí viene el primer tema. La trocha estándar y que sea electrificado no significa que el ferrocarril sea exitoso. Una trocha angosta bien construida y un sistema de propulsión a diésel, pues sin ningún problema también puede ser competitivo. Segundo tema que uno evidencia en la revisión de la literatura es que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto uno lo ve en los documentos del Banco Mundial, básicamente la mayoría de los países se enfocaron en mover la mayor cantidad de ferrocarriles. Digamos que el gran afán por tratar de reactivar las economías, pues básicamente obligó o conllevó a que las economías pensaran en activar o utilizar al máximo sus ferrocarriles.
Y nosotros en Colombia también lo hicimos. Fíjense, aquí en la imagen izquierda, pues todas estas líneas amarillas que uno ve resaltadas como líneas operativas y prácticamente son los 4.000 kilómetros que mencionaba Jonathan. Básicamente la conexión estaba alrededor de todo el país, pero fíjense que la carga o la demanda no era tan alta. Entonces, me voy hacia la gráfica derecha. Fíjense que, y esta línea punteada son los kilómetros operados. En su momento se operaron 4.000 kilómetros y la demanda fue de 1.000 millones de toneladas kilómetros. Y esto estoy hablando de los años 60. Hoy en día, y fíjense que me voy para acá, con 1.400 ferrocarriles estamos transportando 8.000 millones de toneladas kilómetro. Entonces, este es un gran segundo mensaje que uno se podría llevar, y es que no necesariamente para que los ferrocarriles sean eficientes o competitivos, pues básicamente hay que correrlos todos. No, hay que hacer una buena planeación para identificar dónde vale la pena hacerlo. Y fíjense que en Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que fue nuestra empresa que operó verticalmente, tal como lo mostraba Jonathan, desde 1954 hasta 1991, Ferrocarriles Nacionales de Colombia centralizó toda la operación de trenes, y esta centralización y operación vertical es básicamente Ferrocarriles Nacionales de Colombia se encargó de administrar la infraestructura, también el control del tráfico, pero adicionalmente de gestionar el material rodante. Y digamos que por estar manejando este esquema de subsidio cruzado y tener operativos todos los ferrocarriles y generar movimiento de trenes, pues básicamente en los años 80, digamos, tuvo unos sobrecostos interesantes. Entonces, si ustedes ven la última gráfica, que es el radio operativo, uno se puede dar cuenta que es del 400%. Y ese radio operativo básicamente es la relación entre costo, ingresos y egresos, si me permiten llamarlo así. Entonces, esto quiere decir que básicamente los egresos alcanzaron a ser 4 veces los ingresos. Y eso posiblemente se dio por, y uno lo puede ver en los artículos académicos del tema, básicamente eso se puede ver o se pudo haber dado por tratar de correr la mayor cantidad de infraestructura posible. Otro tema importante que vale la pena resaltar de toda la investigación que hicimos, y que, digamos, digo que hicimos porque no solamente la hice yo, sino me ayudó muchísimo el profesor Germán y el profesor Álvaro, es que en Latinoamérica y nos volvimos expertos en transportar minería. Fíjense que no solamente en Colombia se transporta carbón, sino también en toda Latinoamérica. Y básicamente uno dice, ¿por qué? Entonces, cuando uno revuelca artículos académicos sobre el tema, y es más, revisa el documento de la reforma de los ferrocarriles del Banco Mundial del 2017, se ve la recomendación de que para que los trenes sean competitivos, deberían tener una demanda grande y constante. Recuerden esos dos temas que estoy poniendo acá, grande y constante, de commodities a grandes distancias. Entonces parecería que transportar carbón es una muy buena estrategia. Commodities también, claro, porque uno dice, claro, un bien de alto valor, y permítame llamarlo también perecedero, digamos que tendría un tema de tiempo. Es decir, si yo estoy transportando un bien de lujo, posiblemente esté dispuesto a pagar el doble de tarifa en un camión. Básicamente paso de un camión tractomula, por ejemplo, a un camión sencillo, y la tarifa puede ser del doble, pero básicamente la valoración del tiempo del usuario puede ser 10 veces más. Entonces, esto quiere decir que
para los bienes de lujo, utilizar vehículos pequeños tiene sentido básicamente porque está el afán de que se entregue rápido. En cambio, cuando uno habla un poquito de commodities, sí se puede, digamos, el tema sería un poquito más de carga y distancia, tendría más importancia carga y distancia en comparación al tiempo. Ahora, hoy en día los ferrocarriles o los trenes, pues también pueden desarrollar velocidades de 60 kilómetros por hora sin ningún problema, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante de si también se pueden transportar otros bienes, no solamente commodities. Un poco, quiero mostrar también un poco la evolución que tuvo el ferrocarril en Colombia. El ferrocarril, y ustedes lo ven acá en la gráfica de la izquierda, del año 1870, y acá no tengo toda la serie completa, del año 70 a los años 90 y 80, pues fíjense que el ferrocarril tuvo vocación prácticamente agrícola. Entonces, de los años 70 y principios del siglo XX, pues básicamente el ferrocarril fue súper exitoso porque se utilizó para transportar café de exportación y por supuesto que para traer productos del exterior, las importaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que después de la Gran Depresión, pues básicamente una de las estrategias, al igual que en los demás países de Colombia, fue promover la producción de bienes nacionales y digamos que parte de la promoción de la producción y consumo de bienes nacionales, pues fue empezar a construir vías de tal manera que se conectaran los centros de producción y los centros de consumo. Y aquí me voy un poquito hacia la gráfica de la derecha, donde ustedes pueden ver cómo fue la tasa de construcción de kilómetros de vías en los años 70. Y más interesante aún, uno empieza a ver cómo puede caer la demanda férrea. Entonces, ¿qué hipótesis hay? Y hay un libro súper interesante del Banco de la República, de María Teresa Ramírez, súper recomendado, de qué pudo haber pasado. Y básicamente la gran hipótesis es, claro, en una carretera se puede ir un poquito más rápido. Recuerden que estos ferrocarriles en su momento podían estar andando unos 20 kilómetros por hora, máximo 30, en el mejor de las condiciones y, mejor dicho, y muchas mejores condiciones a 35 kilómetros por hora, pero digamos que sería un escenario extremadamente ideal. Si empieza a existir una carretera en donde no hay restricciones de uso, la puedo utilizar 24 horas, empiezo a andar un poquito más rápido y adicionalmente pues tengo un poquito más de accesibilidad y pues volvió más atractivo para estos productores agrícolas y empezó a ser un sustituto del tren. Fíjense que en los años 80 y, y por supuesto que en los 90 y ahorita también, el ferrocarril tuvo vocación para transporte de carbón. Y fíjense lo interesante, en su momento en el mayor auge, que estamos hablando en los años 70, la demanda fue de 1.000 millones de toneladas kilómetros y hoy en día es de 8.000. O sea, aquí hay 1.000, 8.000 está por acá arriba saliéndose de la diapositiva. Entonces, nuevamente, hoy en día los ferrocarriles son muchísimo más eficientes de lo que fueron en su momento. Gran reto, veo que están haciendo bastantes comentarios en el chat. Ahorita Germán nos comentará qué opinan nuestros asistentes. Gran reto para los ferrocarriles hoy en día, y lo decía Ana María, es el intermodalismo. Efectivamente, un documento súper interesante. El Plan Maestro de Transporte Intermodal, por supuesto que la política o el COMPES logístico también son documentos interesantísimos en donde efectivamente se ve la necesidad de que haya transporte intermodal. Y el gran reto es identificar en qué escenario vale la pena transportar o utilizar los ferrocarriles. Aquí en la imagen izquierda, básicamente, ustedes pueden ver estos proyectos férreos que estábamos mencionando en las anteriores charlas.
que están en color amarillo y en color naranja. En color amarillo está lo que opera actualmente. En color naranja está, por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia. Por ejemplo, Belencito La Vizcaína. Por ejemplo, esta extensión que también se menciona de La Dorada hasta Neiva y en algún momento Granada. Aquí estoy, en esta imagen puse todos esos proyectos que se han planteado en la historia, 25 copes del DNP, más también recomendaciones, por ejemplo, de Cojón, que es un experto de ferrocarriles, que también ha hecho sus propuestas de conexión de ferrocarriles en Colombia. Y digamos que ustedes lo pueden ver acá, es una red bien interesante porque efectivamente logra conectar los puertos con los centros de consumo y con los centros de producción. Pero tiene un escenario bien interesante adicionalmente. Y ustedes lo ven en verde. Y es las vías que existen actualmente. Y también ustedes ven una línea también bien interesante azul, que es prácticamente el río Magdalena. Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, hay bastantes sectores en donde pues los modos son paralelos. Entonces, digamos que el gran reto para el ferrocarril es saber en qué punto se vuelve más factible o más interesante que los otros modos para el transporte de un bien. Y básicamente lo podemos ver en esta gráfica de la derecha. Esta es una gráfica que propone Sussman, profesor del MIT, súper interesante la gráfica. Aquí en el eje X ven toneladas kilómetro, en el eje Y están los costos promedio, y permítame llamarlo tarifa técnica, por tonelada kilómetro. Y fíjense que cuando uno utiliza las bases de datos del HDM, del INVIAS, del CICETAC, se evidencia que prácticamente los costos por tonelada kilómetro de un camión son constantes. Esta es la línea azul de los camiones. Pero miren que para el modo férreo, efectivamente si hay un efecto marginal, sí empieza a caer de manera log-log los costos promedios por tonelada kilómetro a medida que se aumenta la demanda. Y es más, uno podría graficar acá también aviones que estarían un poquito más acá a la derecha, y podría también graficar modo fluvial. Y uno podría empezar a identificar esos puntos, esas combinaciones de carga y distancia, a partir de las cuales es más atractivo un modo que el otro. Y es básicamente pues donde el costo promedio es menor. Nosotros hicimos un ejercicio en mi tesis de economía. Acá pues básicamente les muestro el ejercicio grueso. El documento está disponible en la universidad. Pero básicamente lo que hicimos fue identificar los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales un ferrocarril puede ser más atractivo que un camión. Y acá ponemos como esta curva de indiferencia el ferrocarril, el camión tractomula, que básicamente tiene un costo de 0.074 dólares por tonelada kilómetro, más o menos 135 pesos colombianos por tonelada kilómetro. Y básicamente lo hicimos con el camión tractomula, pues porque es el modo, digamos, que normalmente utilizan los industriales para transportar materia prima. Entonces puede ser un buen competidor para el tren. Y fíjense que estas curvas son bien interesantes porque le permiten a uno saber para distintos escenarios de acarreo cuál debería ser la carga mínima para que el ferrocarril o el tren sea atractivo. Importante que un tema que... Santiago, perdón interrumpir. Señor. Anual. Sí, millones de toneladas año, correcto.
¿Continúo? Sí, señor, continúe. Ok. Otro ratico, tiene unos 10 minutos más para acabar porque nos coge la noche. Listo, perfecto, no, y ya voy a acabar. Tema interesante cuando uno empieza a correr análisis de sensibilidad y empieza a cargarle otros escenarios, con base obviamente en los datos históricos del ferrocarril, pues se ve que los costos, la elasticidad de los costos con respecto a la demanda es mayor a 1, con respecto al acarreo no tanto. Entonces, ¿esto qué quiere decir en términos económicos? Que efectivamente la tarifa o la tarifa técnica, si me permiten llamarlo así, eh, es sensible a los cambios en demanda. Entonces, por eso sí tiene todo el sentido del mundo eh, ver este parrafito que estábamos viendo al principio de la reforma de los ferrocarriles, donde efectivamente le dicen a uno, mire, vale la pena tener una demanda grande, a grandes distancias, pero que también sea constante y confiable, como decía Ana María. Finalmente, y ya me voy hacia el tema de análisis multicriterio costo-beneficio, cuando se tiene definida la modelación de la demanda, y se me permiten llamarlo también las matrices origen-destino, y se evidencia que vale la pena hacer un tren, ahí sí ya uno empieza a evidenciar cuál podría ser la mejor trocha. Claro, la trocha estándar es maravillosa para construirse en terrenos planos, pero cuando empieza a tener una topografía más complicada, la trocha angosta podría ser más interesante. Tecnología de tracción, uno tiene que revisar cuál de los dos escenarios, y me refiero a los dos escenarios, básicamente a una alimentación eléctrica versus una alimentación diésel, cuál de los dos podría ser el más atractivo. Velocidad de diseño, ya lo vamos a ver en la gráfica de la derecha, pero velocidad de diseño, por supuesto, que tiene una dicotomía con la capacidad de carga, ya lo vamos a ver en la gráfica de la derecha. Pendiente, movimiento está completamente amarrado al movimiento de tierras, y básicamente, y ya me paso a la gráfica derecha, tiene un impacto bien interesante. Entonces, miren, aquí traje el desempeño de una locomotora General Electric que utilizaba Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1977. Me traje este dato real y sensible. Me parecía interesante coger una locomotora del momento de 2.150 caballos. Hoy en día, recuerden que una locomotora puede tener del orden de 4.500, puede ser el doble sin ningún problema la capacidad. En el eje X está la velocidad kilómetros por hora y en el eje Y la capacidad en toneladas del tren. Importante entonces. Pendiente, fíjense que esta es la pendiente 0 y esta era la gráfica de Santa Marta, Chiriguana Santa Marta, y estos son datos reales, donde miren el desempeño tan espectacular que tenía. Básicamente esa locomotora podía empujar o alar básicamente 4.000 toneladas. Acuérdense que un camión doble troque tiene 40, ¿no? Entonces, 4.000 toneladas es un tema bien interesante. Cuando uno pasa a la dorada Chiriguaná, que básicamente la pendiente es de 0.5%, miren la caída en la capacidad del tren. Y si pasa, por ejemplo, a un ferrocarril del Pacífico, que podemos estar hablando de una pendiente del 2%, pues básicamente miren dónde estaríamos acá. Entonces, la pendiente es fundamental para saber la capacidad que puede tener una locomotora. Básicamente acá perdimos un cuarto de capacidad netamente en temas de pendiente. Y ahora un tema fundamental de los trenes de la época es que su operación óptima era los 35 kilómetros por hora. Básicamente, ¿por qué? Porque después de esta velocidad, la capacidad empezaba a caer
de manera exponencial con respecto a incrementos en la velocidad. Entonces, digamos que es bien interesante y vale la pena considerar la pendiente y la velocidad de diseño para poder definir la capacidad de mi tren, o más bien, considerando la capacidad que necesito transportar o la demanda que tengo, pues considerar cuáles son las restricciones de velocidad y pendiente que debería tener el tren o el ferrocarril. Sistemas de control de tráfico férreo son fundamentales porque básicamente en la operación se puede incrementar la capacidad. Por supuesto que tener en cuenta los impactos socioambientales. Toca revisar cuáles son los impactos, hacer un diagnóstico ambiental de alternativas y por supuesto que un estudio de impacto ambiental juicioso para identificar el mejor proyecto a implementar. Y finalmente toca considerar el esquema de operación. Y en este caso estaríamos hablando de las concesiones. Valdría la pena verificar si la operación debería ser verticalmente integrada o debería ser verticalmente integrada con acceso competitivo o debería ser completamente abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? Y Germán, hemos discutido muchísimo el tema y me encantaría que nos dé su opinión. Básicamente, una demanda completamente verticalmente integrada es tal cual un cerrejón y podríamos hablar también, en el caso en este tipo de concesiones, básicamente es el esquema en el que el concesionario, además de administrar la infraestructura, administra el control de tráfico, pero también administra el material rodante, los trenes, y este puede ser una opción bien interesante pues básicamente para el cliente que esté interesado en transportar carga, pues porque básicamente el concesionario le puede ofrecer el servicio sin ningún problema. Interesantísimo este tema, pues por supuesto que el concesionario conoce los requerimientos de su material rodante y por supuesto que puede optimizar la infraestructura y el sistema de control. Más interesante aún, es un poco cómo funciona hoy Penoco y es promover ese acceso competitivo y es si a mí me pagan un peaje o me pagan un fee, una tarifa por derecho de uso, pues básicamente esa persona con su material rodante, en este caso para Penoco sería Drummond, Prodeco, CNR, básicamente ellos con su material rodante pueden utilizar los ferrocarriles. Ahora, está también el otro esquema y es simplemente el concesionario se dedica a administrar la infraestructura férrea y también los esquemas de control, pero básicamente ahí el cliente sería el dueño o tendría que ser el dueño de del material rodante, que para mi caso, y no sé qué opinen los demás panelistas, para mi caso, digamos que no operaría tanto en Colombia. Para Colombia, pensaría que el mejor modelo podría ser el segundo, donde nuevamente hay un tema mixto. Hay un tema de que el concesionario puede manejar el material rodante y le da el servicio al empresario para transportar carga, pero también si el empresario es dueño de su material rodante y de sus trenes, pues sin ningún problema le puede pagar un derecho, un peaje al concesionario para utilizar.